Buen día a todos los que observan esta videocápsula. En esta presentación hablaré sobre el servicio público desde la perspectiva del derecho administrativo. Analizaré su concepto, su fundamento constitucional, los principios que deben regirlo, su clasificación y las responsabilidades que pueden generarse cuando se presenta de manera deficiente o cuando los servidores públicos incumplen sus obligaciones. Para ello, desde el derecho administrativo, el servicio público puede entenderse como una actividad que tiene como finalidad satisfacer necesidades de interés general y que se encuentran sometida a reglas jurídicas establecidas por el Estado. Gabino Fraga explica el servicio público como una actividad que busca satisfacer necesidades colectivas mediante una organización regulada por el Estado. Por otra parte, Andrés Serra Rojas destaca su relación con la satisfacción de necesidades de carácter general. Por ejemplo, la educación pública y los servicios de salud constituyen actividades dirigidas a satisfacer necesidades esenciales en la población. Para ello, hay que dar un punto importante en donde el servicio público se diferencia de una actividad económica ordinaria porque su finalidad principal no es únicamente obtener una ganancia, sino atender una necesidad colectiva bajo regulación jurídica. El servicio público tiene un importante fundamento constitucional. El artículo 25 establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional y señala que debe procurar que éste sea integral y sustentable. Además, otros artículos constituyen, reconocen y establecen responsabilidades estatales relacionadas con servicios esenciales. Por ejemplo, el artículo tercero constitucional reconoce el derecho a la educación, mientras que el artículo cuarto reconoce el derecho a la protección de la salud. En la práctica podemos observar estos fundamentos en diferentes servicios. Un primer ejemplo son las escuelas públicas relacionadas con el derecho a la educación. Un segundo ejemplo son las instituciones públicas de salud, vinculadas obviamente con el derecho a la protección de la salud. Y como tercer ejemplo tenemos las vías generales de comunicación, cuya construcción, regulación y conservación involucran competencias de las autoridades federales y otras autoridades según correspondan. Los servicios públicos deben funcionar bajo determinados principios que permiten proteger el interés general. Entre los principales encontramos la continuidad, que implica que el servicio debe prestarse de manera constante. La regularidad, que significa que deben funcionar conforme a las normas establecidas. Y la igualdad, que exige que los usuarios reciban un trato sin discriminación. También encontramos la generalidad, la adaptabilidad y la eficiencia. Estos principios pueden comprenderse mediante ejemplos. En el caso del agua potable, debe existir continuidad porque la población debe estar con este servicio de manera constante. En los servicios de salud debe existir igualdad, procurando siempre que las personas sean atendidas sin discriminación. En el transporte público debe funcionar con regularidad y conforme a las condiciones establecidas por la autoridad. Y finalmente, los trámites gubernamentales deben realizarse de manera eficientes, evitando retraso y procedimientos innecesarios. Los servicios públicos pueden clasificarse utilizando diferentes criterios. Puede ser por su importancia, en donde encontramos servicios obligatorios relacionados con necesidades esenciales y servicios facultativos cuya prestación depende de las necesidades de la autoridad. También pueden clasificarse según quién los presta. Pueden ser directos cuando los proporciona directamente el Estado e indirectos cuando participan particulares mediante mecanismos como concesiones o autorizaciones. Y finalmente, según su ámbito territorial, pueden ser federales, estatales o municipales. Como ejemplos tenemos la educación pública, que atiende una necesidad fundamental, el transporte, que puede ser prestado por particulares mediante una concesión otorgada por la autoridad, y el alumbrado público, que corresponde principalmente al ámbito municipal. Esta clasificación permite determinar quién tiene competencia, qué normas son aplicables y cuáles son las obligaciones relacionadas con cada servicio.
La prestación de los servicios públicos también implica responsabilidades para los servidores públicos. El artículo 109 constitucional establece las bases del régimen de responsabilidad administrativas. Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece principios y obligaciones que deben observar los servidores públicos. Entre ellos destacan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia. Las faltas administrativas pueden ser no graves o graves. Las no graves generalmente se relacionan con incumplimiento de obligaciones propias del cargo. En cambio, las faltas graves comprenden conductas de mayor trascendencia, como el cohecho, el peculado, el desvío de recursos o el abuso de funciones. La clasificación es importante porque determina las consecuencias jurídicas y las autoridades competentes para intervenir. Cuando se acredita una responsabilidad administrativa, pueden imponerse diferentes sanciones dependiendo de la conducta, obviamente, de su gravedad y las circunstancias del caso. Entre ellas se encuentra la amonestación, la suspensión, la destitución, la inhabilitación y las sanciones económicas. Estas medidas buscan evitar la impuntualidad y garantizar que quienes desempeñan funciones públicas actúen conforme a la ley. Podemos observar estas responsabilidades en situaciones concretas. Un primer ejemplo sería un servidor público que retrasa injustificadamente un trámite y no cumple con sus obligaciones. Un segundo ejemplo sería utilizar recursos públicos para fines personales, lo que puede generar una responsabilidad administrativa grave dependiendo de las circunstancias. Un tercer ejemplo sería recibir dinero a cambio de realizar un trámite a favor de una persona, conducta que puede constituir cohecho. En todos los casos debe existir una investigación y respetar el debido proceso antes de imponer una sanción. En conclusión, el servicio público es una herramienta fundamental mediante el cual el Estado atiende necesidades de la sociedad y contribuye a garantizar derechos. Su prestación no puede realizarse de manera arbitraria, sino que debe estar sometida a la Constitución, las leyes y los principios propios de la función administrativa. Asimismo, los servidores públicos tienen responsabilidades específicas y pueden ser sancionados cuando incumplen sus obligaciones. Les doy las gracias por observar esta videocápsula y estas son las fuentes jurídicas en las cuales se basó la presente presentación, valga la redundancia. Gracias.